Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver despeje de fórmulas en física 1. Tenemos las siguientes fórmulas. Velocidad, que se representa con la V, es igual a distancia entre tiempo. Fuerza, F mayúscula, es igual a masa por aceleración. Trabajo, P mayúscula, es igual a la fuerza por la distancia. Potencia, en P mayúscula, es igual a trabajo entre tiempo. Tenemos una fórmula aquí de energía. Energía potencial, en este caso, es igual a masa por gravedad por la altura o distancia. Las fórmulas físicas consta de dos lados, el lado izquierdo, lado derecho, o primer miembro de la igualdad y segundo miembro de la igualdad. Cuando nosotros vamos a hacer un despeje, es decir, que una de las literales se debe de quedar sola. En este caso aquí la fórmula de la velocidad está directa. Cuando nos piden la velocidad, sustituimos únicamente los valores. Si nos piden la fuerza, sustituimos el valor de la masa por la aceleración y así en las demás. Pero ¿qué pasa si nos piden determinar en la fórmula de la velocidad la variable de la distancia? Entonces tenemos que recurrir a un despeje de la fórmula. Y bueno, ¿en qué consiste hacer un despeje de la fórmula? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejar esa literal sola, moviendo las otras literales al otro lado de la igualdad con su operación contraria. Es decir, cuando una literal está en el segundo lado de la igualdad y me lo traigo al lado contrario, me lo voy a traer con la operación contraria. Por ejemplo, vamos a despejar de la fórmula de velocidad la letra D de distancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que D se quede sola, necesito quitarle la literal T, de tal manera que escribimos D, entonces ya está despejada, le vamos a quitar la literal T. Está del lado derecho, dividiendo, me lo traigo al lado izquierdo, multiplicando con V. Es decir, tiempo está dividiendo, en el lado derecho pasa al lado izquierdo, multiplicando. Y de esa manera queda despejada la literal D. Si me piden eso en un ejercicio en física, bueno, está despejado, ya nada más multiplica velocidad por tiempo. Pero si me piden despejar de esa misma fórmula el tiempo, como yo ya tengo mi fórmula aquí lineal, entonces despejo tiempo y se tendría que quedar sola la literal T, de tal manera que quitamos V. La D de distancia la reescribo porque se queda en el mismo lado de la igualdad. Cuando yo dejo una literal en el mismo lado de donde se encuentra, nada más la reescribo. De tal manera que V, que me representa la velocidad, está en el lado izquierdo, lo voy a cambiar al lado contrario con su operación contraria. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Y de esta forma queda despejada de la fórmula de velocidad, la distancia y el tiempo. Hay un método sencillo también, que es este triángulo, se los indiqué ahí. ¿Cuándo se utiliza este triángulo y cómo se utiliza? Bueno, cuando una fórmula consta de 3 literales o 3 variables. Cuando se tienen más, como es el caso de la energía potencial, no aplica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Esta línea que divide las dos literales, pues es precisamente la división. Y la parte de abajo me representa una multiplicación. Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Si nosotros escribimos correctamente la fórmula y no hacemos este procedimiento, cuando tengo 3 literales lo puedo hacer de la siguiente manera y muy sencilla. Despejada la distancia, cubrimos la letra D, en este caso la distancia es igual a velocidad por tiempo, que es lo mismo que tenemos acá en este primer procedimiento que yo les explicaba. En el caso del tiempo es igual a
distancia entre velocidad, tapamos la letra T y observe que me queda distancia entre velocidad. Bueno, este es un método sencillo de hacer un despeje, les vuelvo a recordar, siempre y cuando la fórmula contenga 3 variables. Pasamos a la fórmula de fuerza, que es de la segunda ley de Newton. Aquí tenemos fuerza es igual a masa por aceleración, la fórmula directa, si vamos a calcular fuerza. Pero si me piden calcular la masa o la aceleración, entonces tendríamos que despejar esa literal, es decir, dejarla sola. De tal manera que si me piden despejar masa, fuerza está en el lado izquierdo, lo reescribo, ahí mismo lo dejo, el signo igual, dejo la letra M ya solita, porque se va a despejar, y la literal A que me representa la aceleración está multiplicando, del lado derecho pasa al lado izquierdo, dividiendo. ¿Sí? Estas dos literales me representan una multiplicación. En las fórmulas en física no lleva el paréntesis como multiplicación, las fórmulas están representadas mediante el espacio blanco, se llama, de la multiplicación. Es decir, cuando dos literales están juntas, estas se están multiplicando, como es el caso de la masa y la aceleración, al igual que la siguiente fórmula, fuerza por distancia. Continuamos. Si me piden despejar la aceleración, pues hacemos lo mismo. Fuerza, que está en el primer lado de la igualdad, lo reescribo. Vamos a dejar sola la A, que me representa la aceleración, y masa, que está multiplicando con la aceleración, la paso al lado contrario, con su operación contraria, es decir, dividiendo. Si quisiéramos hacerlo como el primer ejercicio del triángulo, sí lo podemos hacer, porque tenemos 3 literales en la fórmula, de tal manera que podemos escribirlo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Al igual que en el ejercicio anterior, si despejamos en el primer ejercicio la masa, tapamos aquí M, que me representa la masa, y nos queda fuerza entre aceleración, como está aquí. En el caso de aceleración, tapamos la literal A y me queda F entre M, es decir, fuerza entre masa. Lo mismo para la fórmula de trabajo, que es muy parecida al de la fuerza. Si me piden despejar fuerza, escribimos la letra T, que me representa el trabajo, porque se queda en el mismo lado de la igualdad, dejamos la letra F, y para que la fuerza quede despejada tengo que quitar la literal D. D está multiplicando en el lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo con su operación contraria, es decir, dividiendo. Si me piden despejar de la fórmula la letra D de distancia, hacemos lo mismo, trabajo, se reescribe porque se queda en el mismo lado de la igualdad, dejamos la literal D sola, y fuerza, que está multiplicando, pasa dividiendo. Lo pueden hacer así también, si es que este procedimiento se les facilita más. Continuamos con la fórmula de potencia. Si me piden en la fórmula de potencia despejar T mayúscula me representa el trabajo, la potencia mecánica, bueno, escribimos P, que me representa la potencia, está en el mismo lado de el primer miembro o lado izquierdo de la igualdad, se reescribe, ahí se queda. P, que es lo que voy a despejar, lo dejo solo. Para que trabajo quede despejado necesito quitarle T minúscula, y está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, lo paso al lado izquierdo con su operación contraria, es decir, vamos a ponerlo aquí a un lado, multiplicando, de tal manera que trabajo sería tiempo por el valor de la potencia. Pero si me piden despejar la literal T de tiempo, entonces tendría que quitar en esta fórmula la P de potencia.
y reescribir P de trabajo porque se queda en el mismo lado de la igualdad, de tal manera que potencia está multiplicando a tiempo. Recuerde que dos literales juntas en una fórmula física me representa una multiplicación. Potencia está en el lado izquierdo multiplicando, lo paso al lado derecho con su operación contraria. ¿Sí? De igual manera lo pueden hacer con el triángulo si así se les facilita más, pero es importante también aprender este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay fórmulas que son más de 3 letras o literales, como es el caso de la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Si en un ejercicio me piden despejar la altura, se desea saber la altura del ejercicio planteado, entonces H aquí me representa la altura. Vamos a despejar del lado izquierdo, dejamos H. Energía potencial se queda en el mismo lado, es decir, que se reescribe. Y yo tengo aquí masa por el valor de la gravedad, que recuerden que es un valor constante de 9.8. Dos literales juntas quiere decir que se están multiplicando. Si están en el lado derecho, me las traigo al lado izquierdo con su operación contraria. Si están multiplicando, entonces pasan dividiendo. Y de esa manera queda despejada la literal H. Siempre que sustituyan los valores en una fórmula, hay que sustituir tanto el valor como la unidad, porque es la forma correcta de escribir y llegar al resultado con las unidades que se me esté planteando el ejercicio. Estas son las fórmulas que vemos en Física 1. Jóvenes, les invito a que repasen este procedimiento para que salgan con sus operaciones y ejercicios matemáticos de forma correcta en la plataforma. Y bueno, cualquier duda que tengan al respecto me lo hace saber a través del foro.